meditar y ver cambios que a veces tenemos que hacer para ser cada vez más efectivos. Aleluya. Pero me gustaría en esta tarde compartir una palabra que tiene que ver también, en cierta manera, con lo que estamos compartiendo este tiempo, de prepararnos, de discipularnos, de formarnos para hacer la obra de Dios. Aleluya. Ven conmigo a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Voy a leer solamente una frase de este versículo, que es lo que yo quisiera que pudieran decir de cada uno de nosotros. Que algunos yo creo que ya a veces lo experimentamos, pero que pudiera ser de una forma en la que pudieran hablar la gente de que algo se mueve y algo se está aconteciendo en el entorno. Vemos aquí en Hechos 17 que hubo un alboroto en Tesalónica y hubo una respuesta, una frase, 4 palabras, una respuesta del pueblo. ¿Vale? Versículo 6, mira lo que dijo el pueblo. La segunda parte dice: estos que trastornan el mundo entero también han llegado aquí. Amén. Fíjate, simplemente eso. Dile al de al lado, por favor, ¿tú eres de los que trastornan o pasas desapercibido? Hay gente que pasa desapercibida y hay iglesias que pasan desapercibidas. Y hay hermanos y iglesias que trastornan el lugar que pisan. Son de influencia allí donde están. Yo quisiera que nosotros fuéramos de influencia en Badalona, en Rubí, en Terrassa y a donde nos lleve Dios, de tal manera que se levanten los religiosos y digan: buah, estos han venido aquí y están trastornando. Pero también que se levanten los del mundo y digan: algo está pasando aquí, que esta gente está provocando algo diferente. Ojalá pudiéramos provocar eso en las ciudades, en los barrios, en los pueblos, que nos digan: MDV, que trastorna el mundo, trastorna el barrio, trastorna la ciudad, han llegado aquí. Han llegado al Prat, donde vamos a ir la próxima ciudad. Han llegado al Prat y están trastornando la ciudad. Han llegado a diferentes ciudades y algo está pasando. Porque eso es lo que queremos hacer, no para que el hombre se lleve la gloria, sino para que Dios sea mostrado y pongamos bandera de Jehová y la gente conozca que hay un Dios que vive, que reina y que quiere salvar a los que están perdidos. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Dile al de al lado: ponte las pilas que hay que apoyar. Díselo de al lado. Yo creo que ya te has echado la siesta, has visto tu peliculilla de Antena 3, esas que se repiten todos los domingos, te has echado la siestecilla, te has dormido. Ya está bien de dormir, ¿eh? Ahora estamos despiertos aquí. Aleluya. Así que vamos a presentar esta palabra delante del Señor. Vamos a pedir a Dios que Él nos hable, que Él nos trate y que sea Él el que tome el control total de esta palabra y de mi vida. Voy a pedirte que cierres tus ojos y voy a pedir a mi hermano Fernando si puedes presentar la palabra y la vida de los que están aquí. Aleluya. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Aleluya. Yo creo que todos aquí entendemos que hay una diferencia entre la religión y la relación. Amén. Todos entendemos que hay una diferencia entre la religiosidad y una vida de relación con el Señor. Todos entendemos que hay conceptos diferentes en los que a veces nos hemos acostumbrado creyendo que llevamos una vida cristiana, pero es religiosa, y la vida religiosa no tiene vida, no tiene relación,
pero queremos hacer énfasis en la vida de relación que hace que los beneficios de la cruz del Calvario vengan sobre nuestras vidas, impacten y cambien, porque debemos entender un evangelio verdadero en este tiempo. Un evangelio de cruz, un evangelio de sacrificio, un evangelio. No podemos vivir el evangelio de prosperidad o el evangelio de todo te va a ir bien y va a tener piso y casa y coche. No, tenemos que vivir el evangelio de la cruz, que nos habla que somos como ovejas llevadas al matadero, pero que Cristo está con nosotros y que nunca nos va a abandonar y que nadie nos va a tocar sin que Él lo sepa. Un evangelio verdadero donde no vivamos solamente de lo bueno y de emociones, sino que en los momentos malos sepamos crecer, sepamos madurar y sepamos tomar decisiones que nos hacen impulsarnos para hacer la obra de Dios con mayor potencial. ¿Cuántos lo creen conmigo? Digan amén. Deseamos crecer. ¿Cuántos desean crecer? Algunos estamos creciendo a lo ancho porque ya a lo largo ya no crecemos. Pero vamos a dejarnos de ese crecimiento. Vamos a crecer como iglesia y como personas individuales en Cristo. Pero no solamente crecer en número, porque la gente valora el crecimiento solamente por número. La gente valora por lo que ve. En lo personal, la gente valora si cantas bien, si predicas bien, si oras bien, si haces cosas que se ven bien, ha crecido. Y si la iglesia vienen un montón de familias, aunque no cambien, pero están ahí, ha crecido. Pero el crecimiento no se valora por eso. El crecimiento se valora porque las personas lleguen con un deseo de crecer, de cambiar, de madurar y de hacer los cambios necesarios para ser discípulos del Señor. ¿Cuántos lo creen conmigo? Digan amén. Para que una iglesia crezca, necesitamos discipularla. Escuchadme bien. Una iglesia tiene que aprender a ser discipulada, tiene que aprender a vivir lo que es el evangelio de una forma real, porque si llamamos al crecimiento y pedimos el crecimiento de personas, las personas cuando vienen tienen que ser cuidadas, formadas, enseñadas. Hay que hacer sostener el crecimiento. Hay crecimiento de multitudes que llegan por familias, de los cuales a lo mejor hay un convertido y los otros son acompañantes. Pero intentamos buscar que cada uno que ocupe una silla pueda tener un proceso donde puedan ser de creyentes a cristianos verdaderos y de cristianos verdaderos a discípulos y de discípulos a discípulos con propósito que sirvan en la iglesia, porque necesitamos que todo el mundo sirva. ¿Cuántos quieren servir? Levanta tu mano si quieres servir en la obra de Dios. ¿Quieres servir, sí o no? Dios no preparó una iglesia para que un pastor predicara y todos los demás escuchen. Eso no, es un concepto religioso que hemos aprendido en las iglesias. Pero tenemos que aprender del sacerdocio de los creyentes. Dice la palabra que el creyente es pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio santo. Y el sacerdote, cada uno de nosotros, somos como sacerdotes ahora. Y el sacerdote no iba al templo a recibir, iba al templo a trabajar. Y ahora nosotros tenemos que desarrollar los dones, los talentos, las habilidades. Y la iglesia tiene que preparar las plataformas necesarias para que cada uno que acabe un discipulado y tenga cierto testimonio pueda servir para que juntos como cuerpo cubramos la necesidad de todo el barrio y de toda la ciudad. ¿Cuántos lo creen conmigo? Digan amén. Hasta aquí bien. No vamos a impactar ciudades ni barrios si es el pastor y unos pocos que le acompañan. No vamos a impactar ciudades y barrios si es el pastor, un equipo y borregos que le siguen. ¿Qué va? Porque los borregos, las ovejas no van a hacer nada. Necesitamos que cada hijo de Dios sea importante en la iglesia. Somos un cuerpo, dice la palabra, ¿sí o no? Utiliza la metáfora del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo necesita que todos pongan su granito de arena. Algunos se ven, otros no. Unos usan micros y púlpito, otros no. Unos van a estar sirviendo aquí dentro, otros van a estar fuera. Unos van a hacer servicios que se ven, otros que no lo ve nadie. Pero lo importante es que todos sirvamos para que la obra de Dios avance. La religión hace que hagamos cultos donde el pastor aquí predica y todos vosotros sois pequeños jueces donde está bien el culto, ¿no?
han cantado bien, han estado ahí a media, la predicación pues bueno, y me voy a la casa y sigo viviendo igual. Pero la relación con Dios y el verdadero evangelio nos llama a tener un encuentro con Dios cada uno de nosotros, y que cada uno de nosotros tomemos decisiones y sacrifiquemos nuestra vida para darle a Dios lo que es de Él. Porque yo ya no soy mío, yo soy de Él. Él me ha comprado con su sangre y me debo a Él. Yo no sé cuánto han sido comprados aquí por la sangre de Cristo. Levanta tu mano y di conmigo amén. Nos debemos a Dios. Y la iglesia debe ser discipulada para entender el crecimiento numérico. ¿Por qué, pastor? Pues porque cuando nosotros no entendemos el verdadero evangelio, estamos rodeados de tanta religiosidad y tantas costumbres y tradiciones eclesiásticas de hombres que hacemos a veces más daño a los que vienen que bien. Estamos acostumbrados a tantas cosas que son de barrera al verdadero evangelio, que hace que la gente no tenga lo que está necesitando y nosotros sigamos creyendo que lo estamos haciendo bien. Por eso necesitamos aprender qué es el evangelio verdadero. Cuando yo hablo de religión, ¿de qué estoy hablando? No hablo de la que habla la Biblia en Santiago, que es una religión sin mácula, que está hablando de una forma de vivir el evangelio en un sistema de iglesia. No. La religiosidad, estoy hablando de aquellos que de alguna forma tienen una observancia externa, superficial de las prácticas religiosas, sin una verdadera sumisión a Dios en su corazón. Gente que quiere mostrar por fuera obras de que se ha arrepentido, pero que no tiene relación con Dios. Gente que actúa, que habla, que se forma, que se sienta, que se levanta, que se mueve, sabiendo la liturgia que se mueve en la iglesia, sabiendo qué palabras decir, cuándo levantar las manos, cuándo llorar, cuándo arrodillarse, cuándo cantar, cuándo decir aleluya, pero no hay relación con Dios. Y no podemos quedarnos en una religiosidad de ir al culto, porque el ir al culto no es lo que Dios espera. Dios espera relación con Él personal. ¿Entendemos hasta aquí lo que estoy diciendo? Por lo tanto, para no vivir en la religión, recordar que la religión fue lo que señaló Jesús. Señaló a los religiosos. Acuérdate, a la mujer de la vida, a los hombres y mujeres que hacían mal las cosas, a esos les ayudaba. Se rebajaba y les ayudaba. Pero a los religiosos que sabían la palabra, les decía: sois como sepulcros blanqueados. ¿Por qué sois como sepulcros blanqueados? Porque la gente os sigue y los estáis llevando a la muerte. La gente os sigue vuestras normas y vuestras maneras y los estáis llevando a una vida fantasiosa, sin relación, llena de religión, y la religión mata. Y Jesús señaló todo eso. ¿Y cómo acabó Jesús? Lo mataron. Porque cuando tú vives un evangelio verdadero, te señalan. Cuando tú vives un evangelio verdadero, van a por ti. Cuando tú vives un evangelio verdadero, intentan darle al interruptor para apagar la luz que estás desprendiendo. Porque cuando hay gente que se llama cristiana, pero no vive el evangelio como se debería, si hay alguien al lado que lo vive, está descubriendo su desnudez. Y entonces la gente señala: si no puedes vivir de esta manera. Pero ha llegado el momento que entiendas que no vivimos de lo que la gente diga, que no vivimos de lo que la gente hable, que no vivimos de lo que la gente critique. Somos la iglesia de Cristo y hemos venido a trastornar el mundo entero. Aunque vengan los religiosos, aunque quieran disparar, pero Él es el primero. Tenemos que vivir sin importar lo que los demás piensen. Tenemos que vivir la palabra. Y cuando se vive la palabra, hace pupita. Pupita, aleluya. Hace daño cuando se vive la palabra. La palabra es verdad y la verdad confronta. Ser alguien que quiere vivir un evangelio de relación verdadero no significa ser perfectos. Ni significa que creamos que somos más que los otros. No. No te creas eso. No somos más que nadie. Ni podemos tener vanagloria y orgullo de creernos más que nadie. Pero tenemos que vivir el evangelio con Cristo, comprometidos con Él, sin hacer caso a lo que digan los demás. Pero cada día tenemos que ir a la cruz, dejando nuestros errores,
nuestras cargas, examinándonos, viendo lo que está mal en nosotros y decir: Señor, una vez más me levanto usando de tu misericordia y una vez más renuncio a vivir a mi manera para hacerlo a la tuya, para que tú seas el Señor que te lleve la gloria por encima de todo. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué se tiene que hacer? Hago una pregunta, yo creo que fácil. ¿Qué se tiene que hacer para vivir una vida cristiana? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Ir al culto. Comprarte una Biblia de estudio. Dile al lado: nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¿Es fácil? Para ser tan fácil, no se ve tanto. Vemos más gente religiosa que nacidos de nuevo. Pero pastor, ¿y cómo tú sabes quién es nacido de nuevo y quién no nació de nuevo? Porque se ven los frutos. Tiene que haber un cambio en las personas. Tiene que haber una forma diferente de tratar, de hablar. No de golpe, de la noche a la mañana, pero en un proceso se van cambiando cosas. Ya no es aquel cristiano que lleva 10 años en la iglesia y se mantiene con los mismos vicios que hace 10 años. No puede ser. No puede ser el mismo cristiano que estaba en la iglesia hace 15 años y tiene las mismas discusiones y las mismas iras y la misma forma de hacer. No puede ser. Un nuevo nacido, un nacido de nuevo, tiene que ser alguien que marque la diferencia. Porque Cristo ha tomado control de su vida, ha nacido de nuevo. Y ante una nueva naturaleza, de forma natural, tienen que haber frutos dignos de arrepentimiento. Frutos que muestran que ha habido un cambio en mi vida. Pero para que pase eso necesitamos 3 cosas en general. Primero, di conmigo, a Dios. Necesitamos a Dios. Necesitamos, di conmigo, la vida de iglesia. Aunque por el TikTok hay iluminados por ahí: Cristo es mi pastor, en la iglesia, en mi casa, yo soy en el templo, no falta liarle. Repréndelo, apaga el móvil, tíralo, rómpelo, haz lo que quieras. Pero están equivocados. No dejando de congregaos, dice Hebreos, como algunos tienen por costumbre. Y más todavía cuando el día de Cristo se acerca. Más todavía que el arrebatamiento viene. Porque yo quiero recordar algo para los que estén dormidos, para los que tenían miedo a la dana de ayer y al granizo y a no sé qué y al viento. Quiero recordaros que hay algo que tenemos que temer mucho más que la climatología, mucho más que la economía, mucho más que los problemas, y es tener el temor santo de que Cristo viene a por su amada y que yo quiero irme con Él. Yo no me quiero quedar aquí porque quiero ser de la arrebatada. ¿Cuántos quieren ser arrebatados por Cristo? Levanta tu mano y di conmigo: amén. Él va a venir a buscar lo suyo, su cuerpo, su esposa, su iglesia. Y sabe, en ese momento no habrá tiempo para decir: ay, mira que me ha pillado desprevenido. Que resulta que el pastor es verdad que decía lo de la relación, pero yo me he vuelto un religioso por los problemillas, las situaciones. Ya sabes, Señor, la vida. El Señor dirá: no tengo tiempo de escucharte. Te quedas en la gran tribulación. Ahí vas a sufrir, pero escúchame bien, yo espero. Yo sé que no todos somos guapos aquí. Hay unos más guapos que otros, pero yo espero que en las nubes pueda ver las caras de todos y decir: menos mal que tuvisteis relación y guardasteis vuestro corazón y ahora estamos. Ha merecido la pena en medio del problema, ha merecido la pena con la falta de economía seguir adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él viene a buscarnos. Él viene. Necesitamos, para crecer, a Dios, la vida congregacional. Y dile al de al lado que es lo que nos vamos a centrar ahora: la palabra. Necesitamos a Dios, necesitamos la vida de iglesia, pero necesitamos la palabra.
Quiero que vengas conmigo a 2 de Timoteo 3:16. Voy a ir rápido, hablándote de 4 puntos rápidos que la palabra produce en nosotros. 2 de Timoteo 3:16. ¿Lo tienes? Dice así: toda, di conmigo toda. Sí, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, toda la palabra es inspirada por Dios. Es respirada. Es Él hablando. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? Dile al de al lado, ¿para qué todo eso? ¿Todo eso para qué? Díselo al de al lado. ¿Para qué? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. En otra palabra más clara, maduro. Para que el hombre de Dios sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabes por qué Dios te trata? Dios te ha salvado, ¿y sabes para qué te ha salvado? Pili, ¿sabes para qué te ha salvado? Ani, ¿sabes para qué te ha salvado? Yo sé, para que trabajéis para el negocio de la familia. Pero no de tu familia, del reino. Somos una familia. Nuestro Padre ha creado un reino y ha dicho: el reino se ha acercado con Jesús, estando en los corazones. Y ahora Él quiere que cada uno de nosotros recibamos a Jesús y extendamos esa bendición a cuanto más gente podamos. ¿Será la misma extensión si trabajamos 10 que si trabajamos 100? ¿Se extiende lo mismo? ¿Se va a conseguir el mismo trabajo si trabajan 10 que trabajan 100? No, ¿verdad? ¿Se va a predicar a más gente trabajando 10 que trabajando 200? No. ¿Qué dice Dios? Id y predicad el evangelio a toda criatura. Tiene un sentido de urgencia. Un sentido de urgencia, un valor de decir: necesito que los perdidos me conozcan. Necesito que los que están en las cárceles, en los hospitales, en las residencias, en las calles, los mendigos, los que están en depresión, los que están en matrimonio roto, necesito que me conozcan. Y algunos 10 dicen: cuenta conmigo, y 90 se quedan en la silla. Cuéntanos cómo va, pastor. ¿Tú crees que de verdad que Dios ha pensado eso? No es un buen negocio eso. No es un buen negocio que 90 miren y 10 trabajen. Lo que Dios espera es que cada uno de nosotros cambiemos en un proceso, seamos perfeccionados. Como dice Efesios 2:10, si no recuerdo mal, que hay obras que de antemano preparó Dios para que cada uno de nosotros las hiciéramos. Y como dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 13, los ministerios son para la perfección de los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Escucha bien, hay gente aquí que dice: yo no valgo para nada, yo no tengo nada que hacer, yo no tengo dones, yo no tengo habilidades, yo no tengo talentos. Primera de Pedro 4:10 te dice: cada uno de los que habéis recibido a Cristo, según el don que tengáis, utilizarlo tratándolo a los demás, entregándolo a los demás, para que la gloria de Dios corra y la gente crezca. Dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 15, que tenemos que trabajar todos los miembros y la unidad unos con otros, con los dones de cada uno, con el trabajo de cada uno. Se empezará a perfeccionar la iglesia y a desarrollar el cuerpo de Cristo. Escucha bien lo que dice la palabra: necesitamos servidores para el reino de los cielos, servidores que se sacrifiquen, que trabajen, que prediquen, que canten, que intercedan, que enseñen, que se humillen, que aconsejen, que abracen, que arrimen el hombro, pero servidores.
Tu tarea no es venir al culto y aplaudir al pastor. Dios exige a la iglesia, a los ministerios, que os enseñemos cuáles son vuestros dones, vuestros talentos, y os promovamos y os impulsemos para servir. Unos en el ministerio, otros en otras cosas, pero todos son parte del reino de los cielos. Todos son parte de la iglesia. Todos son parte del cuerpo de Cristo. Y la palabra de Dios tenemos que meditar en ella. Fíjate hasta dónde ha llegado nuestro evangelio de religión, que hemos aprendido que podemos ser cristianos sin leer esto. ¿Cómo puede ser? Si esta es nuestra guía. ¿Cómo puede ser? No sé, yo no sé leer, yo me aburro, pues hay que buscar estrategias. Tú tienes que leer esto. Esto no es un libro de historias. Esto es un libro que en tu habitación te pones, o en un parque o donde tú quieras, y abres la Biblia y empiezas a leer. Y esas palabras saltan de la hoja y se te meten en el corazón. Y Dios te empieza a quebrantar y Dios te empieza a hablar en medio de una necesidad. Señor, háblame, decías en oración unas horas antes, y luego has abierto la Biblia y te está hablando lo que necesitas escuchar. ¿Sabes por qué? Porque no es un libro cualquiera, es la palabra respirada de Dios. Es la palabra de Dios que el autor está contigo mientras la lees, y tú la estás leyendo y Él te empieza a mirar tu corazón, y si ve un corazón dispuesto y con ganas de aprender y entender, el autor te toca y empieza a hablarte. Esta palabra es para ti. Vengo a decirte que quiero restaurarte. Y tú dices, ay, un pastor no me lo ha dicho, nadie me ha puesto las manos. ¿Sabes por qué? Porque vivimos de relación, no de religión. Él es nuestro rey, Él es nuestro amigo, Él es el Paracleto, el Consolador. Le puedes decir al de al lado, ¿qué haces con tu Biblia? Claro, con razón, pastor. Con razón. Con razón entiendo yo ahora que vienen los problemas y no sé responder como Dios quiere. Claro, si no la lees, ¿cómo vas a saber? Con razón, pastor, vienen las situaciones y me dejo llevar y me hundo yo solo. Y tengo que recurrir al pastor para que me diga los versículos que están puestos ahí, las promesas que hay. Claro, porque no la buscas. Pero imagínate, cristianos. Cristianos que busquen a Dios. Que lean la Biblia, que alaben en la iglesia y adoren, que escuchen con atención la palabra y que sirvan. ¿Cómo puede ser que hayamos cambiado tanto las prioridades del Evangelio de Cristo, que hacemos un montón de cosas menos lo que tenemos que hacer? ¿Tú sabes cuánta gente impactaríamos? ¿Y cuántos cristianos no tendrían tantas subidas y bajadas si leyeran la palabra, si buscaran del Señor y sirvieran a Dios? Tendríamos gente madura que podría alcanzar a otros. Pero ¿cuál es el problema de la religiosidad? Que pasan los años y tenemos bebés espirituales que continuamente hay que cuidarlos. Dile de al lado, ¿tú quieres crecer? Se lo dice o no, pero no le cuentes lo que has comido. Dile, ¿tú quieres crecer? Me meto
de lleno rápido en estos 4 puntos. La Biblia quiere que crezcas, o sirve para que crezcas, mejor dicho, porque escucha bien, necesito que escuches para entender el final. La Biblia, con la Biblia aprendemos lo que debemos creer, lo que tenemos que creer. ¿Llega a dónde? A la razón. Creo en que Jesús es el Hijo de Dios, que fue 100% hombre, 100% Dios. Creo en la Trinidad. Creo en que Él va a venir a arrebatarnos de nuevo. Creo en cosas que se convierten en una base sólida en mi razonamiento. Pero escúchame bien, todas estas doctrinas fundamentales, todas estas verdades que creemos, son luz que viene en medio de la oscuridad, que hace que las filosofías huecas, las tradiciones y las costumbres de hombres sean echadas a un lado para que nos alumbre el Evangelio y vivamos el verdadero camino. ¿Sabes cuál es el verdadero camino? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dile al lado, razón. Razón. Yo quiero que se lo digas porque quiero que esté atento a lo que te voy a decir después. La Biblia te enseña también lo que debes vivir. No solamente te enseña lo que debes creer, la razón, sino lo que debes vivir, la conducta, el testimonio, las formas, las maneras. Y la palabra me reprende señalando lo oscuro de mi vida, lo que está mal, y me corrige definiendo la dirección de lo bueno, de lo que Dios está esperando de mí. Y cuando yo escucho la verdad de la palabra, supuestamente tiene que provocar en mí como resultado lo que dice Gálatas 5:19 en adelante, los frutos o el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre. Todo eso tiene que ocurrir no de una forma forzada, sino de una forma natural, por estar con Él, por pasar tiempo con Él. Cuando uno aprende lo que cree y aprende lo que tiene que vivir, la razón y la conducta, aprende muchas cosas que tienen que dar un testimonio. Pero escúchame bien, el centro de la... Quiero que me prestes atención aquí. El centro de la conversión no es un cambio de conducta. O no es solamente saber qué tienes que creer. El centro de la conversión requiere transformación. Y leer la palabra y aprender lo que crees, y que te digan cómo te tienes que comportar, no te transforma. Estamos llenos en las iglesias de gente que tiene un razonamiento lleno de la palabra de Dios y sabe cómo tiene que vivir, pero no hay transformación. Y tú dices, ¿cómo que no? Jesús lo dijo. Señores, si aprendéis lo que tenéis que creer y cómo vivir, eso es religiosidad. Es como mantener el odre viejo y querer vino nuevo. No se puede, porque se rompe el odre viejo. No podremos mezclar el paño viejo y el paño nuevo, porque cuando se unen, llegará un momento que con el tiempo se romperá y el paño viejo tirará de él. Y esto es lo que pasa en las iglesias. Préstame mucha atención. Sígueme tú también. Esto es lo que ocurre en las iglesias. Enseñamos a la gente que tiene que creer. Y enseñamos a la gente qué conducta tiene que tomar. Pero no enseñamos a la gente a tener relación con Dios. Y creemos que con que vengan al culto y se coman predicaciones y lean la Biblia y vengan vestidos de una forma cristianita y no digan palabras feas en el culto, porque en la casa luego se ponen que no vea. Pero bueno, en la casa, en el culto, que no suelten maldiciones ni suelten cosas raras en el culto. Y nos conformamos con un poquito de razonamiento y conducta. Y ahí está el problema de la religiosidad.
La religiosidad tiene que ver con aprender todo lo que tenemos que hacer como cristianos. Pero no nos habla la religiosidad de lo que hay que ser para ser verdaderamente un cristiano, que hace obras no forzadas ni aprendidas, sino que de forma natural salen porque conocen a Jesús. Yo no sé si me entiendes, pero quiero que prestes atención a lo que te digo, porque el problema que hemos tenido durante mucho tiempo es que el discipulado de un creyente no puede ser solamente algo que trata la conducta, el conocimiento y el cambio de actitud. No podemos solamente enseñar y predicar a los cristianos cómo cambias, cómo te tienes que comportar, cómo tienes que cambiar ciertas palabras. No, debe haber una transformación en el cristiano. Porque si no hay transformación, no serán cristianos verdaderos nunca. Seguirán siendo siempre religiosos. Si no hay un nuevo nacimiento, algo desde adentro, si no hay algo desde adentro que sale de mí, escúchame bien, no va a haber el cambio necesario. Préstame atención los minutos que quedan, porque necesito llegar a estas verdades para que la entiendas. No estamos de vueltecitas ni nada. Sentadico escuchando. Vamos a estar escuchando la palabra. ¿El conocimiento es bueno, sí o no? ¿Y tener una conducta buena es necesario, sí o no? Pues claro. El problema es que nos quedamos ahí. Conocer y comportarnos como buenos cristianicos. Pero no buscamos algo más allá. Y el conocimiento, para Dios, es algo mínimo si es comparado con el propósito de amar a Dios y al prójimo como a mí mismo. Primera de Corintios 13, que dice: puedo saber muchas cosas, puedo tener conocimiento, hablar lenguas angelicales, puedo cantar, puedo predicar, puedo interceder, puedo hacer un montón de bien a muchas personas, pero si no hay amor, de nada sirve. Por favor, escúchame bien que dice esto la palabra, de nada sirve lo que hace si no hay amor. ¿Has visto que hay gente que se cree mucho por saber mucho? ¿Has visto que hay gente que se cree mucho por tener buena conducta? ¿O por tener buenas corbatas? ¿O por tener una voz muy grave? ¿O por tener una silla buena? ¿O por predicar bien? Escúchame bien, si no hay amor, es como címbalo que retiñe. No vale para nada lo que hace para Dios. No vale. Así lo dice Dios en su palabra. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que el empeño de la conducta y del conocimiento, el portarse mejor, el vestir mejor, el andar mejor, el llevarme mejor con los demás, a veces suprime la gracia de Dios y levanta fariseos en las iglesias. Hace que gente conozca más del Apocalipsis, conozca más de escatología, conozca más de cristología, que se compre buenos trajes, que vaya bien vestido, que sepa hablar muy bien, pero le falta amor. No tiene el amor que necesitan las personas. No levanta cristianos, levanta fariseos que estorban a la obra de Dios, estorban para que el amor corra, estorban para que fluya el Espíritu de Dios, hacen daño a la gente, echan a las personas, limitan, frenan. Pero Dios nos ha llamado a un evangelio de amor, donde cubrimos las necesidades de los que necesitan de Él. No vale un evangelio solo de conocimiento y conducta. Solo con eso no vale. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos experimentar el poder del Espíritu Santo. Necesitamos experimentar el nuevo nacimiento. Necesitamos experimentar el bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos experimentar los dones sobrenaturales: sabiduría, milagros, fe, lenguas, interpretación de lengua. Necesitamos que cuando venimos a este lugar, el Espíritu Santo reine y se mueva con libertad, y nosotros le demos la gloria a Él y dependamos de Él. Gálatas 3:24 dice: he visto
que la ley ha venido a ser nuestro ayo. ¿Sabes qué es ayo? Nuestro guía. La ley ha venido a ser nuestro guía para enseñarnos que sin Cristo no lo podemos hacer. La ley nos enseña lo que está bien y lo que está mal, pero no nos puede transformar. La ley provocaba religiosidad. La ley provocaba que los fariseos, los escribas, aprendieran todas las normas y todas las leyes, pero lo aplicaran como normas de hombres, sin poder, sin vivencia, sin amor, vacíos de amor. Y nosotros tenemos que entender que Cristo ha venido no para abolir la ley, pero sí para romper las normas de hombres, basarse en la ley de Dios, los 10 mandamientos, la ley moral. Y sobre todo traer la gracia de Dios, que ya no vive limitada a la ley, ya no vive limitada a la religiosidad de conductas que parecen ser cristianos. No, Él ha traído gracia donde el espíritu es nuevo y el corazón es nuevo y hay poder para vivir en una relación donde Dios marca la diferencia, y eso hace que podamos ser una iglesia que trastorna tu trabajo, el colegio, en el instituto, en el barrio, en la ciudad. Hay que llegar a los ayuntamientos, hay que llegar a la Generalitat y decir: la iglesia está aquí, la iglesia tiene nombre, la iglesia marca la diferencia, la iglesia nos da luz en medio del camino. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo siempre utilizo ese ejemplo de Ruth. Me quedan pocos minutos para terminar, Cuando Ruth, en el libro de Ruth, vemos que Booz se enamora de ella y que Booz hace valer la ley del levirato, el familiar cercano, y habla con el familiar cercano poniendo ¿a quién? A 10 ancianos alrededor, diciendo: yo, Booz. Es una historia donde hay un paralelismo, donde está Booz como Cristo y la gracia, donde está Ruth como la iglesia. Y ese familiar cercano, la ley, pero ante los 10 mandamientos, Jesús tiene que decirle a la ley: se te acabó el tiempo, tú mostraste lo bueno y lo malo, mostraste lo que se podía y lo que no se podía hacer, pero no puedes transformarlo. Y vos se tiene que levantar de la mesa y dice: yo me caso con ella y ella volverá a tener la herencia porque yo me hago esposo de ella. Eso hizo Cristo por nosotros ante los 10 mandamientos sin faltar ninguno. Es que Él incumple, no. Son mandamientos de hombres los que incumplo, pero la ley moral no la toco. Yo he venido a cumplirla, pero he venido porque la ley los tiene castigados, encerrados. No salen de la religiosidad, pero tengo un evangelio nuevo, con corazón nuevo, con espíritu nuevo. Se trata de relación. La gracia llega y la iglesia trae la palabra de Dios a las vidas, y eso es para ti y para mí. Para ti y para mí. Dile de al lado: y para los que te rodean. Los que te rodean necesitan escuchar lo que tú tienes. ¿Cuántos dicen amén? Estos 2 propósitos que la palabra provoca en nosotros: lo que tengo que creer, cómo debo vivir, razón y conducta, son esenciales, pero no son suficientes. Porque Dios quiere una relación conmigo. ¿Sabes por qué? ¿Te das cuenta? A ver si conoces a alguno, ¿vale? Hoy en día muchos salen de las iglesias sabiendo lo que está bien y lo que está mal, lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, y qué tienen que hacer para vivir mejor, pero no tienen experiencias de relación con Dios profundas. ¿Te das cuenta? Salen del culto. ¿Cómo ha estado el culto? Fenómeno. ¿Quién ha predicado? Yusef. No trae una palabra más buena. ¿De qué ha predicado? Bueno, algo, pero está muy bien. Y tú le dices: hay un montón de sabios por ahí.
¿Es bueno esto? No, esto es bueno. Esto es malo, lo dice la palabra. ¿Y cómo sabe? No, un cristiano no va allí. No, un cristiano no va allá. Un cristiano no hace aquello. La gente sabe qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Los límites que tiene, los que no. Cómo se tiene que comportar para parecer cristiano. Pero no tienen relación. Y la iglesia tiene que hacer algo. No podemos provocar gente que sepa lo que hay que hacer en conducta y razón, pero que no tengan relación con Dios. Tenemos que llevar a la gente a tener una relación con Dios de tal manera que mueran a su yo y puedan cambiar y ser parte de la relación y la gracia, no de la religiosidad y la ley. Y para eso hay dos verdades más que la palabra hace en nosotros. He dicho la primera, que sabemos nos ayuda a entender lo que tenemos que creer, cómo tenemos que vivir, razón y conducta. Pero las dos últimas, con las que termino, nos ayuda a relacionarnos con Dios y con los demás. Con Dios y con el que no aguantas. Esto es que sí, ¿verdad? Con Dios y con el que te critica. Y a perdonar al que te hace daño. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Qué te crees? ¿Que con amar a Dios tienes suficiente? ¿Cuántos padres aceptarían a un hijo que diga: papá, yo a ti te amo, a mi hermano lo odio, pero a ti te amo más que nada? ¿A qué no te conformarías? ¿A qué diría: hombre, tu hermano tienes que amarlo a él también? ¿Qué clase de amor tienes a mí como padre? ¿Tú me amas como padre? Pues tienes que amar a tu hermano, porque yo amo a mi hijo también. Si no lo amas a él, me estás dañando a mí. No me amas tanto. Pero hemos aprendido a amar a Dios. Yo te amo, Dios. Todo lo hago para ti, Dios. Te como la cara, Dios. Eres el mejor de todos, Dios. Pero tú, Abraham, tú no te acercas a mí como me pisa el pie, ya verás. ¿Sabes que si no amas a tu hermano, no digo yo, lo dice la Biblia, que si no amas a tu hermano es mentira que amas a Dios? Espera, que me ha gustado. ¿Sabes que si no amas a tu hermano, dice la palabra, que es mentira que amas a Dios? Que es mentira. Dile al lado, ¿qué fue? Ahora dime tú, ¿cómo puedes tú amar al que te ha hecho daño? ¿Cómo puedes amar a tu enemigo? ¿Cómo puedes perdonar al que te hace daño siempre? ¿Es difícil? ¿Es difícil? ¿Qué va? Es imposible. Humanamente es imposible. ¿Por qué en las iglesias hay tantos rencores, tanta rencilla y tanta falta de amor? Porque la gente aprende qué tiene que creer y cómo tiene que vivir, pero no tiene relación. Cuando falta relación, el amor de Dios no puede venir a mi vida. Aprendo qué es el amor de Dios, lo sé describir, sé decir cómo se trabaja, pero no viene aquí dentro. Pero cuando tengo relación, escúchame bien, cuando tengo relación, paso tanto tiempo con Él que se me contagia lo que tiene Él. Y llega un momento que paso tanto tiempo con Él que dice la palabra que Dios tiene amor. No. Es amor. Que cada palabra que destila, que suelta, que cada acción que hace, que cada movimiento que tiene, cada cosa desprende amor. Y se contagian las vidas. Por eso
no me puedo creer personas que dicen, yo con este no lo aguanto, yo no ni quiero ni verlo. Pastor, llevo 3 horas orando en mi habitación. Mentiroso. Mentiroso. Porque el que se pega 3 horas orando con el Padre, es mentira que sale odiando. No, no es así. A lo mejor ha repetido frases, repeticiones, pero el que tiene una relación verdadera con Dios no odia. Puede tener luchas consigo mismo, puede tener cosas consigo mismo de decir, es que me cuesta, es que siempre me pisa, pero tiene la disposición constante de perdonar y de amar, porque se contagia en la relación. Pero esto es un proceso, señores, un proceso. ¿Cuánta gente hay aquí? No levantes la mano, que te descubrimos. Pero ¿cuánta gente habrá aquí que tiene odio, rencores, que hay personas que no aguantan? Y totalmente lícito a lo mejor porque te han hecho mucho daño. Pero es que el cristiano sufre un cambio por dentro cuando viene a Cristo y se arrepiente. Sufre una transformación donde hay un nuevo nacimiento que te da una nueva fuerza y valentía para hacer algo que humanamente no puedes, pero que Él lo provoca. Por eso cuando yo entiendo esto, entiendo que cuando yo me relaciono con Dios y aprendo a amar a Dios y a las personas, entiendo que agradar a Dios y amar a Dios es amar lo que a Él le agrada. Y Él te ama a ti igual que al que tienes al lado. Él te ama a ti igual que al que está en la cárcel. La recompensa será diferente, sí, pero ama a todos y quiere que todos vengan y procedan al arrepentimiento. ¿Y Él qué quiere? Que ames. Pero Señor, yo no puedo. Pues métete en relación conmigo, muera tu yo, déjame que te transforme y te daré una nueva naturaleza que tendrás la capacidad de perdonar en mis fuerzas, no en las tuyas. Por eso aquí entiendo por qué en aquella historia pasa un sacerdote y pasa un levita ante un herido medio muerto en el suelo y ninguno se para. Los religiosos que conocían la verdad, que vivían la palabra, ayunamos 3 veces a la semana, hacemos esto, no comemos en sábado, ni comemos espiga, no, leyes. Pero pasa un samaritano por allí, que para ellos era como un perro, que era alguien que no lo aguantaban los judíos. El samaritano lo primero que podría haber hecho es pasar de largo, porque habiendo pasado el levita y el sacerdote, ¿qué responsabilidad tengo yo de parar? Si encima judío que me odia, voy yo a parar. Pero es que cuando uno tiene una naturaleza en su corazón, por mucho que los demás digan, sale solo lo que tienes. Sale solo. ¿Sabes por qué los levitas y los sacerdotes no se pararon? ¿Sabes por qué? Te digo cosas rápidas. Una, porque tenían tantas normas y leyes que no les permitían parar. Dice la palabra que estaba como medio muerto. No podemos tocar muertos, no podemos tocar heridos. Tenemos la norma, la ley. Tenemos que ir de pan, tengo culto, me voy a la casa. Tengo cosas que hacer, me voy. Tenemos tantas normas a veces que no vamos a la necesidad del que está medio muerto. Y dice que el samaritano no tenía tantas ocupaciones religiosas. Seguramente los levitas y sacerdotes estaban atareados con hacer cosas para Dios, pero sin sensibilidad para escuchar lo que Dios quería. Porque no es lo mismo hacer cosas para Dios que tener relación con Dios. Y a veces hacemos cosas para Dios y dejamos la relación a un lado. Y ponemos las cosas de Dios por encima del mismo Dios. El samaritano no tenía tantas ocupaciones y sí amor para cubrir una necesidad. ¿Sabes? El samaritano, y por favor mírate a ti mismo por si lo tienes o no. El samaritano, ¿sabes qué tenía? Tenía vino y tenía aceite. El vino era el alcohol que utilizamos para las heridas hoy en día. Y el aceite era como un ungüento, como una crema que se utilizaba para sanar las heridas también.
Él tenía vino y tenía aceite. Seguro que si miran al sacerdote y al levita, a lo mejor resulta que hacen muchas cosas para Dios, pero no tienen ni vino ni aceite. Y a veces los de las iglesias sabemos mucho de la palabra, sabemos mucho de la Biblia, tenemos una conducta muy cristiana, pero no tenemos ni aceite ni vino. Y el aceite es la unción del Espíritu Santo. Y el vino es la sangre de Cristo, el poder del Evangelio, el amor de la cruz del Calvario. Y a veces hay religiosidad, sabemos versículos de memoria, tenemos Biblias de estudio, vamos a los cultos, tenemos trajes, sabemos hacer una oración, sabemos predicar, sabemos cantar, pero no tenemos ni unción, ni tenemos amor. Y los necesitados siguen siendo necesitados. Ojalá seamos como aquel samaritano, que además de todo eso, ¿sabes qué estaba dispuesto a hacer? Y te voy a preguntar a ti si tú estás dispuesto. ¿Sabes qué hizo el samaritano cuando le entregó al médico, al mesero, al mesón? Le dijo, te lo dejo aquí y te dejo este pago. Dice, escúchame, mañana vuelvo. Si hay algo que falte, yo lo pago. Ponlo a mi cuenta. ¿Qué tal si aprendemos ese evangelio de invertir en los demás? A lo mejor no es dinero, pero a lo mejor es tu tiempo, tu abrazo, tu amor, tu consejo. ¿A quién estás ayudando? ¿A quién? Necesitamos un espíritu como el del samaritano que se consigue en la búsqueda de Dios, en el que cuando vemos necesidad no salimos corriendo diciendo bastantes problemas tengo yo, que sufro un montón. Necesitamos el espíritu del samaritano que ve el necesitado y va allí y dice, tengo aceite y tengo vino porque tengo relación con Dios todos los días. No necesito ayunar para ayudarte, no, tengo relación todos los días. Estoy aquí, hay una necesidad y en esa necesidad te invito a un café y voy a hablarte, voy a escucharte, voy a abrazarte, voy a aconsejarte, voy a corregirte, voy a enseñarte lo que necesites. Pero Dios quiere que suplamos necesidades. Y eso solamente surge por el amor. Y el amor no nace de nosotros. Nace en la presencia de Dios. En la relación con Él. Nos llenamos de su amor para tener compasión por los perdidos. Esto provoca la relación con Dios. ¿Te das cuenta? Termino. ¿Te das cuenta que la relación con Dios y la lectura de la palabra al final te lleva a ayudar a otros? Porque produce en ti un corazón compasivo como el de Dios, que hace que no te quedes mirando la necesidad y te quedes como si nada, sino que algo haces. Lo que tengo te doy. Es lo que tengo, no tengo más, pero lo que tengo te doy. Ahí está. La palabra tiene que producir un razonamiento, entender que tengo que creer. Tiene que producir una conducta, cómo tengo que vivir. Tiene que producir una relación con Dios y con el prójimo. Y por último minuto, prórroga, tiene que hacernos crecer, madurar y ayudar a otros. ¿Cuántos quieren seguir toda su vida sentados en una silla sin servir para nada? ¿No? ¿Queréis servir? ¿Sí? Lo primero que tienes que hacer es, ¿qué te impide servir? Nada, tengo, yo sé, bebo, fumo, hago ciertas cosas. Tú verás si merece la pena seguir con esa vida o servir a Dios. Si hay vicios y cosas de tu vida que te están atando, que no hace tener un buen testimonio, abandónalos. Que merece la pena más servir a Dios, hombre. Que merece la pena experimentar, llegar a una persona y darle unas palabras que no son ni tuyas. Y ves un quebranto y dices, pues ¿qué ha pasado? Pues si yo no he hecho nada, si yo no tengo nada. Y es porque Dios te usa. Dios quiere que crezcas.
Dice, la palabra es para instruirnos en justicia. Y se utiliza de la palabra griega padeian, que significa preparar a las personas como un padre prepara a sus hijos para que maduren y sean parte del negocio familiar. Dios espera que crezcas, que desarrolles lo que tienes, que lo pongas al servicio de Dios, porque no eres cualquiera. Eres alguien que Cristo ha pagado con su sangre y eres parte del cuerpo de Cristo. Se te necesita. ¿Queréis ser parte de lo que la iglesia va a hacer en Badalona, Tarrasa, Rubí y otros lugares? ¿Cuántos quieren ser parte? Levanta tu mano. Puedes levantar tu mano y decir conmigo, yo quiero ser parte. Te digo algo, está en tus manos. Nosotros queremos que tú lo desarrolles. Nosotros queremos que tú lo trabajes. Dios quiere contar contigo. Solamente te toca a ti. Suelta lo que no le agrada a Dios y comprométete con Él. Ya está. Juan 12:35, no lo busques. Dice que mientras andamos en luz, no hay tinieblas. Cristo es luz. Andemos en la luz de Dios, andemos. Que esto sea lumbrera en mi camino. Que conforme camine, esto sea la linterna que me hace ver el suelo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Por dónde debo andar? ¿Qué debo trabajar? No te adelantes en tomar decisiones. Busca a Dios. Lee la palabra. Llegará un momento, como he dicho a veces, hermano y hermana, llegará un momento que llegarán decisiones inminentes, decisiones al momento, que no me dará tiempo a meterme en mi cuarto a orar. No me dará tiempo a ayunar. No me dará tiempo a leer, a llamar al pastor. Pero ¿sabes qué? Tengo tanta relación con esta mujer durante 20 años que aunque me pregunten algo de ella, aunque no pueda preguntarle a ella, la conozco de una manera que sabré decir, ella quiere esto. Porque la relación produce que yo sepa que tengo que responder. Porque me he contagiado de lo que ella piensa. Hagamos eso con Dios. Contagiémonos de Dios. Cómo piensa, cómo camina, qué quiere. Te pregunto, ¿hay alguien aquí que quiera cambiar y darle lo mejor a Dios? Pues termino con esta noticia. Tú solo no puedes. Por favor, deja de intentarlo por tus fuerzas. Deja de intentar aparentar ser algo que no eres. Te vas a pegar con la pared 500 veces. Es mejor rendirse y morir y nacer de nuevo. Y sale solo. Sale solo. No nos fijemos en los frutos que tienen los nuevos nacidos. Imitémoslo. No. Imitemos la actitud de nacer de nuevo. Y Cristo desarrollará lo demás. Mi noticia hoy, no seas de los religiosos, sé de los que tienen relación. No seas de los que viven en la ley. Sé de los que viven la gracia. Pero escucha, no se puede vivir un evangelio verdadero sin relación. No se puede. ¿Y cómo te lo digo? Romanos 7. ¿Qué dijo Pablo? Lo intento. Pero hay una ley en mis miembros, que lo que quiero hacer es lo que no hago, y lo que no quiero hacer es lo que hago. Lo estoy intentando 1000 veces, me intento levantar, intento cambiar la vigilia, intento ir a los cultos más, pero es que no puedo. La ley del pecado y de la muerte me tira, las concupiscencias me atraen y no me dejan. Las leyes naturales como la gravedad, lo digo siempre, las leyes naturales como la gravedad, yo lo puedo tirar muy para arriba, caerá para abajo igual. Es la ley de la gravedad, es una ley natural. No se puede romper una ley natural. ¿Sabes la única forma de vencer la ley de la gravedad? Un gas superior al oxígeno, como el helio, que sueltas el globo y supera la ley de la gravedad y sube para arriba el globo de helio. Dice Pablo,
Hay una ley en mi miembro y no me deja. Pero Romanos 8, un capítulo después, dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida está por encima de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué te quiero decir con esto? Queremos ser cristianos, queremos vivir como Dios quiere, queremos estar en la gracia, queremos tener relación, sí, pero hay que morir. Hay que depender de Dios y hay que nacer de nuevo, porque si no, viviremos continuamente luchando contra nosotros mismos sin poder avanzar. Pero si le das el timón de tu vida al Espíritu Santo, si vamos a la cruz y morimos a nuestros pecados, Él va a provocar una transformación, no un cambio de conducta, una transformación donde va a hacerme nueva criatura y las cosas pasadas quedaron atrás y hacemos cosas nuevas donde solo Dios puede provocar que yo lo haga. ¿Cuántos están dispuestos a depender de Dios? ¿Puedes ponerte en pie ahí donde estás, por favor? Necesito que entiendas que es más fácil de lo que pensamos. No es fácil vivir en santidad, pero es más fácil de lo que pensamos. Es simplemente morir a nuestro yo, nacer de nuevo y dejar que Él sea el capitán de mi vida por completo. Por favor, no peleemos más por intentar parecer ser santos. Seamos santos. De verdad. Relación. Vamos a matar la religión. Vamos a vivir en relación. Con nuestros errores, con nuestros fallos, con las cosas que no entendemos. Pero vamos a esforzarnos. Vamos a decir: Señor, estoy dispuesto. Si estás dispuesto, puedes cerrar tus ojos ahí donde estás. Solamente que sepas que el morir a tu yo conlleva tomar decisiones que a veces no te gustan ni te agradan, por el bien de que Dios esté en ti y tú seas beneficiado. No pongas torpeza a lo que Dios quiere hacer en ti. No pongas barrera. Si Dios quiere algo de ti, si Dios te llama a algo, tira para adelante con valentía, que Él te va a proveer y te va a capacitar. ¿Puedes repetir conmigo una oración?